Bien, y quiero escuchar la participación de todos. Es muy importante, pues yo soy de México, entonces es bien nutrido escuchar pues cómo son el contexto en su país, cómo resuelven este tipo de situaciones. He hecho una investigación para ver cuáles son las acciones que ha tomado todas las instituciones, el Estado, para tratar de disminuir este problema de acoso escolar. La terminación TODES es un silo, es una forma de designar a las personas que dicen que no tienen género, que no se ven identificadas ni con el sexo femenino ni con el sexo masculino. Esta idea tiene un gran auge en España, y pues si hay alguna persona aquí que se siente identificado con la falta de género, pues es bienvenida también. Por eso le incluyo en la forma de recibirlos a todos, para pues que esta plática sea totalmente incluyente, porque creo que la inclusión es uno de los factores que detonan el bullying, ¿no? Nuestras diferencias, tanto físicas, religiosas, orientación sexual, raza, estudio socioeconómico, eh, posición económica, grado de estudios, una vida libre de violencia durante la niñez. Bueno, todo esto, estos son factores que suceden en el bullying. Voy a compartirles. Gracias por preguntar, MF. Bienvenido o bienvenida. Voy a empezar a transmitir unas filiminas que preparé para ustedes para que sea un poco más dinámico. Esta guía para la identificación de posibles víctimas y agresores en casos de acoso escolar. He hecho investigaciones y me he percatado que en este tema de acoso escolar sí se ha trabajado mucho en Latinoamérica y en España. He estudiado los protocolos que se han implementado en los centros educativos, tanto en México como en Perú y en España. Este dibujito me pareció que transmite mucho la información que queremos hacer llegar, que es no al bullying, hay que acabar con el bullying, y eso es una tarea de todos, porque participan muchas personas, hay muchos actores en el bullying. Eh, Siempre que inicio una investigación, recomiendo a todos mis alumnos que busquen las palabras, el significado en la Real Academia de la Lengua Española, porque nos ayuda a poder comunicarnos de manera adecuada y hablar de manera más clara. ¿Qué es la violencia? La violencia, según la Real Academia de la Lengua Española, es la fuerza física que se aplica de una persona sobre otra. Esto implica una fuerza intrínseca ejercida sobre un sujeto para imponerle realizar un acto. Vamos a ver cuál es el contexto. El contexto es la vida real. ¿Qué sucede? Porque normalmente estábamos acostumbrados a través del positivismo. No sé si todos aquí sean abogados. Me gustaría que en un mensajito me mandaran a qué se dedican, cuál es su profesión, estudiante, psicólogo, trabajador social, para poder ir viendo de qué manera pues todas las carreras nos podemos ir apoyando. Eh, el contexto, entonces, reitero, es la situación, porque con el positivismo, que es como el derecho, pero así de manera muy estricta, en estricto derecho, ¿no? Siempre teníamos como esa maña o esa manía de querer encontrar todas las soluciones en la ley. O sea, todas las respuestas debían estar en la ley. Y entonces nos convertimos en un sistema codificado de leyes, en el que hay hasta una máxima que dice que lo que no está prohibido está permitido, que quiere decir que todo tiene que estar dentro de la ley, y entonces creamos un sistema codificado en donde todas las posibles situaciones que pudieran surgir en la vida diaria deben de estar reguladas en una norma. Pero sin embargo, la realidad siempre supera. O sea, la realidad siempre nos supera, y pues llegan nuevos fenómenos como la pandemia,
¿no? Que vienen a modificar el modo de vivir y los retos, ¿no? Sociales. Entonces, estamos tratando de tener ya un sistema jurídico en el que el centro no sea la norma, sino que el centro sea el ser humano, que sea la parte más importante. Y que lo que no encontremos en la norma lo vamos a encontrar en la jurisprudencia, en las investigaciones, en la academia, en los libros, en las investigaciones, en un dictamen psicológico, en el apoyo de un psiquiatra, en el acompañamiento de un trabajador social, en un docente, en un director, en un maestro, en nuestro compañero de escuela. Ahora, con este nuevo auge de los derechos humanos, a partir de que pues todos conformamos la OEA, el sistema ONU, existen otros sistemas de derecho internacional como el europeo, el africano, y entonces vemos que hay un interés por el mundo, en el mundo, de homogenizar las normas para poder hacerlo más amigable, ¿no? Entonces, vamos a partir de la realidad. ¿Qué tan grave este es el problema? ¿Qué tan continuo es? Entonces vamos a ver las cifras. Las cifras son muy importantes. Cuando queremos estudiar un caso en específico, a mí, por ejemplo, cuando me llega un caso al despacho, soy abogada litigante, es muy importante ver las estadísticas, porque hacemos que un problema singular se vuelva un problema pues global, en donde ya vemos una violación sistemática, estructural, que no solo es un caso aislado, sino que es la consecuencia de la falta de atención a ese fenómeno social. Bien, entonces, México ocupa el primer lugar a nivel internacional por más casos de bullying escolar en el nivel básico. Por lo que casi un 70%, ahora aterrizando a mi estado, yo vivo en Chiapas, México, en encuestas han dicho que el 70% de los alumnos en Chiapas son víctimas de bullying. Ahora, ¿cómo está las cifras en Perú? En bullying en Perú, los casos reportados en 2022 superan los casos del 2020 y del 2021. Y eso que estábamos en pandemia. Solo hasta abril de este año, más de 800 alumnos denunciaron agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y administrativos. Cifras alarmantes. Ahora, tomando en cuenta la encuesta nacional de relaciones sociales en raras en 2015 en el Perú, alrededor del 75% de estudiantes ha sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros una vez. Se dice que el lugar más frecuente en el que ocurre la violencia es en el aula y durante las clases. Las agresiones más comunes entre estudiantes son los insultos, las burlas, el uso de apodos, golpes y chismes. Entre el 40 y 50% de los agredidos no buscan ayuda. Ese es un problema muy grave. Yo me he percatado que muchas víctimas de violencia ni siquiera saben que son víctimas. Tenemos que empoderarlas. Entre el 25 y 35% de compañeros no ayudan a las víctimas de violencia escolar. Y entonces nos convertimos en cómplices, porque estamos viendo y no haciendo nada. Entonces, por seguridad podríamos no intervenir directamente, pero sí denunciar ante las autoridades de manera inmediata, pronta. Los estudiantes con diferencias físicas son los más expuestos a la violencia escolar severa. Estas pueden ser estar más alto, más delgado, más pequeño, gordito, flaquito, morenito, blanco, o sea, todas estas peculiaridades, usar lentes y alguna discapacidad. Según el portal web, en el 2016, el 20%, ay, según el portal web, sí se ve,
El 20% de los reportes de violencia escolar es lo que se llama bullying. Ay, ya no sé si están viendo las filiminas. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí, doctora, se logra apreciar. Ay, qué bueno. ¿Por qué no la puedo mover? Aquí está. Ya me encontré. Ahora, ¿qué es el acto de acoso? ¿Qué es el acoso escolar? El acto de acoso o intimidación se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático, que se produce durante un tiempo prolongado. Entonces vamos a ver que un factor del acoso escolar es la reincidencia. Que esto se haga de manera reiterada. ¿Cuántos serán suficientes? Yo creo que una se debe reportar, pero ya cuando es continuo, pues el daño es cada vez más severo y puede causar eh, mayor daño, inseguridad a la víctima que lo está sufriendo. En los mensajes no me llegaron para ver a qué se dedican. Quiero mandar la siguiente pregunta para que contesten a través del chat. Quiero que me digan si han sido víctimas de acoso escolar. Contestan sí o no y de qué tipo, ¿no? Burlas, golpes o sexual. Serían como las clasificaciones. De manera introductoria, he escogido esta fracción para que me pareció muy interesante para poner en la mesa todos los elementos del bullying. Buenos días, Ada. Es docente del nivel secundario, bienvenida, perfecto. Es una de las edades más complicadas del bullying. Dicen que a partir de los 12 años es la edad de las víctimas que continuamente sufren bullying. Muchas gracias por tu participación. La problemática del bullying en centros educativos sostiene la praxis. Sostengo que la praxis advierte que en la generalidad de los institutos, casi en todas las escuelas de enseñanza, acaecen tales desventuras sin distinción de edad ni sexo, y por móviles de toda índole que no se restringen a cuestiones físicas o raciales. Es difícil constatar alguna institución educativa en la que no haya acoso. De hecho, son innumerables los casos en donde el bullying no se limita a alterar la integridad psicofísica del estudiante, sino que lleva a la víctima incluso a quitarse la vida. Resulta innegable la trágica realidad que amerita respuesta y es posible una contribución desde el derecho, que es nuestra área. Desde el derecho para alentar la prevención y sanción del acoso, porque aquí tenemos dos caminos, antes de que suceda y una vez que sucede. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Rosa Irene, soy docente. Cuando estuve trabajando en 2019, un alumno me perseguía. Alumnos de secundaria, la verdad no sabía cómo actuar. Oh, wow, la perseguía. ¿Estaba enamorado entonces o quería molestarla? Qué complicado. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahorita vamos a aprender unas herramientas para saber cómo actuar al proceso de bullying. Susana Tamara me comenta, buenos días, soy estudiante de Derecho. Sí, víctima de bullying entre burlas y discriminación. Muchas gracias por tu participación, Susana. Elizabeth, cuando ahora a alumnos veo que les pasa eso, intervengo. Soy docente secundaria. Felicidades, Elizabeth. Tú eres la primera autoridad directa que normalmente son los que nos damos cuenta después de los compañeros. Buen día, Rosa Irene. Miranda, buenos días. Miranda, sí, de burlas por la contextura. Bienvenida. Miranda. Elizabeth, lo más típico, en la escuela cuando era estudiante me ponían apodos, a veces los docentes se reían también. Muy mal y a veces hasta ellos también repiten los apodos. Excelente, me gusta la participación de todos. Vamos a ver que es un problema en el cual todos hemos sido víctimas. A todos nos ha pasado. Bien, entonces, porque si a todos nos ha pasado, esto continúa.
Hay diferentes factores, ¿no? Hay niños que pues definitivamente las conductas agresivas se aprenden. Entonces hay un modelo que enseña y que hace que esto pues se vaya transmitiendo de generación en generación en generación, y romper el patrón es lo más complicado. Aunado a otros factores, como la pandemia. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, en México, señaló que de enero a marzo del 2020 se incrementaron el número de llamadas por violencia familiar. Se recibieron 170,214 llamadas, registrándose entonces un aumento de 2,000 llamadas. Fíjense cómo la violencia familiar ha aumentado en nuestros hogares. Y el aumento de la violencia familiar está estrechamente relacionado con la violencia y el acoso escolar, porque los niños que viven violencia dentro de sus hogares, los padres, los maestros, los directores, llega a un punto en que la normalizan y pues dicen, bueno, en la casa me va peor, en la escuela estoy a salvo. Y esas personas que están a salvo en la escuela, que son víctimas en sus hogares, se convierten en victimarios dentro de las aulas escolares. Para las niños que son víctimas de bullying, tenemos a diferentes actores que están alrededor de esta escena. Como están aquí presentes, que los felicito a los docentes, porque la capacitación es la salida, la educación, y el factor psicológico que sí está muy ligado en este aspecto. Necesitamos de los psicólogos y los psiquiatras, las autoridades, los padres y los compañeros. El bullying o maltrato escolar, el bullying es el término en inglés que ya pues se volvió muy popular y es utilizado en lugares en donde no se habla inglés, en habla hispana. Y pues la traducción más cercana a este concepto estadounidense es el maltrato escolar. Este puede ser físico, psíquico y se caracteriza por un desequilibrio de poder, en el cual se demuestran muchas formas de violencia en las escuelas, que repercuten en agresión de uno o varios estudiantes, con esta característica clásica que es la que se hace reiteradamente y que va acompañado por la complicidad de la inacción de los compañeros, por miedo pues a también ser víctimas de estas represalias, y también se caracteriza por tener una agresión en un contexto grupal. Generalmente se busca espectadores, ¿no? Se busca gente que sea testigo para hacer esta agresión pues más divertida para el agresor y más dañina para la víctima. Hay diferentes tipos de efectos. Son las físicas, las psíquicas, las sexuales, voy a agregar. Y es toda agresión física que tiene efecto, aunque toda agresión física tiene efectos en la psiquis de la víctima. Pues entonces el daño psicológico está en todos los casos. La violencia no siempre se ve sobre la persona, sino que muchas veces puede ser que te escondan la mochila, que te escondan el libro, el lápiz, te tiren a la basura los cuadernos. Y existe otra forma que se ha detectado que es más como del género femenino, que es la exclusión del sujeto, como aquí en mi país se le conoce como la ley del hielo. Yo sí recuerdo una vez en la primaria, como en cuarto grado de primaria, que no sabía ni por qué, pero empezaron a decir entre todos los compañeros que no le debíamos de hablar a tal persona. Y todos le dejamos de hablar, yo ni siquiera sabía por qué. Fue un día y realmente ni lo reflexioné. En mi escuela no habían pláticas acerca del bullying durante el tiempo que yo cursé la primaria, ¿no? Ya tiene varios años, pero no se hablaba de esto. Y este tipo de molestia escolar es aislar y privar a la persona a la que se le está afectando y se le impide integrarse al grupo. Ahora, vamos a ver qué hacer antes de detectar un caso de bullying, que es muy importante. La prevención
es la parte medular para acabarla. Porque yo creo que ya cuando sucede, pues ya es otro tipo de respuesta, ¿no? Ya es como eh, ya sanar la enfermedad. Y entonces, no, vamos a ver ahora las vacunas, ¿no? Que sería como el ejemplo eh, para poder mitigar los casos severos o las pandemias que se hace, la prevención. La prevención es lo más importante. Entonces, ¿cómo prevenimos, detenemos y actuamos en casos de acoso escolar? ¿Qué tenemos que hacer? Esta matriz o este cuadrito está obtenido del protocolo para prevenir el acoso escolar en mi estado, de mi país, Chiapas, México, y está impulsado por la Secretaría de Educación Pública, quien ordenó a partir de que en mi país, en el 2011, se agregó el concepto de derechos humanos a nuestra Carta Magna, porque anteriormente se decía que las autoridades y los individuos teníamos garantías individuales y ahora se modificó por derechos humanos eh, y se adhirió al artículo primero de la Constitución que todas las autoridades tienen la obligación de prevenir y promover la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahora que todos estamos inmiscuidos en la defensa de derechos humanos dentro de las acciones, es crear protocolos. Los protocolos me parecen muy atinados. Un protocolo es como una guía de acción en el que te dice paso a paso qué debes de hacer. Quise poner aquí cuáles son las responsabilidades de las madres, de los padres y de los tutores. Como primera tenemos conocer los documentos normativos y reglamentos escolares, platicarlo con nuestros hijos. Por ejemplo, en el colegio de mi niño siempre nos dan el reglamento para firmarlo cada año, pero yo no solo firmo, sino que me siento con mi niño y hablamos, leemos juntos las reglas para que queden claras, ¿no? Para que las conozca tanto los padres como los alumnos. Debemos de platicar con los hijos sobre el cuidado y las situaciones que se deben de evitar para que no sean lastimados o maltratados. Debemos de observar y estar alerta de cualquier tipo de conducta del alumnado fuera del alumno y siempre informar a la autoridad más alta, que en el caso de las escuelas, pues son los directores o los docentes, y si vemos cualquier indicador de acoso, reportarlo. Yo creo que lo mejor son los reportes de manera escrita, porque así se va manejando un expediente y se va documentando, porque pues la causa más grave cuando ya no se puede frenar es que se puede llegar a estar cometiendo un delito. Y entonces si ya estamos cometiendo un delito, son menores infractores y entonces ya no solo la responsabilidad es ante tu papá o a tu mamá o ante las autoridades escolares, sino ya ante un juzgado y puede ser privado de tu libertad, ¿no? Y ser juzgado por la comisión de un delito. Por eso es muy importante, tanto los madres de los victimarios, porque el siguiente paso de nuestro hijo, si continúa siendo violento, es que termine en la cárcel o cometiendo delitos más graves. Porque es como los médicos cuando empiezan su carrera y ven la sangre por primera vez, hacen su primera cirugía, haces caras, sientes así feo, y conforme va pasando el tiempo, se vuelve algo tan cotidiano ver la sangre, hacer una cirugía que los vuelve expertos. Y entonces dominan sus emociones y ya no les causa ese impacto de la primera vez. Pues eso pasa cuando una persona es violenta. Empiezo a ser violento y cada vez me voy acostumbrando más a las reacciones y me vuelvo menos empático. Y esto pues va haciendo que las cosas que hago puedan convertirse en un delito, que sería lo más grave. Tenemos que identificar los signos y casos de violencia en el ámbito familiar.
en el entorno y dentro de la escuela, de los hijos o los tutorados. Debemos de actuar de manera inmediata para detener el problema y prevenir situaciones graves. Debemos de advertir de inmediato a un docente o directivo los signos o casos de violencia en el ámbito de la escuela de sus hijos, tutorados en el entorno escolar. Y por último, participar activamente en el plan de intervención para atender los casos de violencia en el que estén involucrados los niños. Ahora, para nuestro espectador que es maestro, ¿cuáles son sus responsabilidades? Aquí tenemos varios docentes. Tenemos que conocer y aplicar los documentos normativos de organización escolar. En la primera clase, y a mí me parece muy importante, aunque yo creo que no debería ser solo para primaria, es el reglamento, hacerlo grande y ponerlo en el salón. Y poner los posibles castigos, ¿no? A mí me parecería adecuado si estamos percibiendo que estamos en un salón donde hay mucha violencia. Entonces, ¿qué hago? Visibilizar las normas. Yo agarro, las imprimo en una lona, las apunto, hacemos un dictado con todos los alumnos, una plana, ese tipo de recursos pedagógicos para visibilizar y decir, no puedes decir que no sabías. Porque como les dije, la educación y la capacitación son la llave maestra para la prevención. Contar con formación en derechos humanos, ustedes ya pueden poner esta palomita. Esta clase de hoy tiene un aspecto 90% jurídico para favorecer los aprendizajes relacionados con los valores, actitudes, habilidades en la educación para la paz, la salud, la prevención de la violencia, entre otros. Informar a los madres, padres, sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en la aula y en la escuela, qué medidas está implementando el colegio. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera de la escuela. Yo como mamá estoy viendo, ¿no?, que mi hijo está comportándose diferente, o yo como maestro me estoy dando cuenta que el niño que siempre participaba dejó de participar, que estaba adelante se fue para atrás, que un niño no tiene ningún compañero alrededor, que se ve aislado, ¿no?, viendo esos signos de conducta. Estar alerta del regreso de los alumnos cuando solicitan salir del aula, hay que vigilarlos, identificar los lugares en donde puedan poner riesgo a los alumnos y evitar que vayan o permanezcan en ello, los lugares aislados, las canchas, atrás de la escuela, ¿no?, donde no hay muchas personas a la vista, generalmente en el recreo. Ada comenta, será sanción, no castigo, para que se den cuenta las faltas se sancionan. Muchas gracias. Sí, correcto. Leida Córdoba, te voy a dar el uso de la voz para que puedas hacer tu pregunta. Bienvenido, bienvenida. Aló, muy buenos días. ¿Sí? Buenos ¿Se días. escucha? Sí. Mire, yo quería comentar algo desde la experiencia, soy docente y siempre se nos ha dicho justamente sobre la formación que tenemos que tener, sobre los protocolos de atención en el caso de los estudiantes. Pero en la práctica, nosotros, en mi caso, soy docente de secundaria. Con las horas de tutoría, hay profesores que se les da la hora de tutoría para cumplir la jornada. Y hay otros docentes que se les da la hora de tutoría de 3, de 4 secciones y a veces no tienen ni otras áreas con esos estudiantes. Entonces sucedió un caso de un problema de una estudiante que fuera de la institución educativa tenía problemas, digamos, de salud en los cuales, por medio del Facebook, publicaba sus estados íntimos, ¿no?, de tener relaciones con otros estudiantes de otra institución. Eso se hizo fuera de la institución educativa. En un fin de semana, nosotros volvimos a la escuela porque fue feriado un lunes, regresamos un martes, y ya teníamos la noticia voz populi por todos los estudiantes. El problema resultó que tanto tutora como 3 docentes
resultaron, ¿no?, acusados por la fiscal por inacción. Por inacción. Fue todo un proceso de más de 2 años, ¿no? Proceso legal que se les infringió, ¿no? Y imagínese usted, yo yo me bendecía, decía, Dios mío, ¿no? Qué bueno no haber enseñado en ese salón, porque realmente la situación es que no brindan el apoyo por el lado del docente. El docente tiene que enseñar a varias aulas. Peor en el caso de que hoy en día, con esto de que regresamos de pandemia, donde ya no hemos encontrado aulas de 35 alumnos, porque como se permitió la matrícula de estudiantes que pasaron de particular a nacional, ahora nuestras aulas están superpobladas, estamos llegando a 44 y 46 estudiantes por aula, donde desean que nosotros tengamos atención para ver cada caso de cada estudiante, que es un ser particular, que presenta sus propias características, que no siempre tienen la confianza de poder vertir ese tipo de cosas, porque la verdad, la estudiante tenía un comportamiento, digamos, normal, aparentemente, según todo lo que los profesores referían, ¿no? Su rendimiento también era regular, nunca había sido llamada la atención, ¿no?, por el auxiliar, por algún profesor, decir, problemas de conducta la niña no tenía. Pero imagínese usted, ante ese caso, hasta en esa publicación que ella hace público de ese comportamiento que ella tenía, donde ella contaba y decía que ella no se podía aguantar las ganas, ¿no? Y salía haciendo públicas sus intimidades, lo comprometió al colegio y comprometió ahí a 4 colegas que salieron siendo procesados. Entonces, ¿cómo actuar frente a ello? ¿De qué manera, no, nosotros nos podemos defender? ¿Hasta qué punto podemos prevenir ese tipo de situaciones donde yo creo que no es tanto la inacción, sino que muchas veces no podemos saberlo todo? Nuestros trabajos también nos existen cumplir con acciones pedagógicas y con tremenda cantidad de estudiantes. Yo creo que todo eso debería sopesar, ¿no? Las autoridades que tienen, ¿no?, la defensa de estas llamadas, ¿no?, personas víctimas, para de esa manera pues saber procesar, porque nadie quiere ser tutor y nadie quiere intervenir y todo el mundo se quiere hacer oídos ciegos para evitar esos problemas legales que se puedan presentar. Gracias. Te agradezco mucho, Leida Córdoba. Muy interesante. Sí, el reto es abismal. Bueno, ahí en el caso de la niña, pues al poner ella una publicación, ella misma, o sea, no fue la publicación de otra persona, yo sí creo que ahí hay un problema psicológico de la menor, ¿no? Yo creo que ella no tiene educación sexual y pues, la está actuando mal, y, o sea, su libertad sexual no la está desarrollando de manera adecuada. Y creo que los profesores no deberían de tener una repercusión siempre y cuando hagan una acción, ¿no? Por ejemplo, el martes que yo me percaté del mensaje, pues reportar, ¿no? Y así nosotros nos vamos, pues escudando con acciones que nosotros sí hacemos, ¿no? O sea, no podemos prevenir, pero lo que sí, o sea, no podemos adivinar, porque no somos adivinos, ¿no? Y tiene razón, o sea, el maestro a veces está muy preocupado, pues, porque hagan las tareas, porque aprendan la materia que les corresponde, matemáticas, español, la materia que estén impartiendo. Sí es muy complicado y pues no somos psicólogos. Quiero decirles que pues esta es una área que la psicología tiene mucho, 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 mucho en qué poder apoyarnos. Y creo que lo que podemos hacer es canalizar, detectar y canalizar, ¿no? Una vez que yo detecto la situación, la canalizo con la persona correspondiente, ¿no? Hay diferentes métodos. Por ejemplo, en los colegios se hacen como equipos o comisiones especiales en los casos de bullying, que sean maestros que ya estén preparados, ¿no? Con trabajador social, con psicólogo, con abogado, para ver si, como en el caso que nos platicó, terrible, se requiere la intervención de un psiquiatra, un psicólogo, y siempre, siempre, siempre que esté presente el padre o madre, ¿no? Porque
realmente, pues, desgraciadamente, los problemas las conductas de ese tipo, como refieren, hubo señal de alarma, la niña tenía una conducta regular, calificaciones regulares, o sea, ese es el problema. Muchas veces los niños quieren llamar la atención y eso es como un grito de auxilio, ¿no? Entonces, normalmente hay un problema en el hogar, ¿no? Hay un problema en el hogar y puede ser que hasta ya esté sufriendo abuso sexual, no sé si sea el caso, pero pues es falta de educación sexual, ¿no? No tiene esa madurez para conducirse adecuadamente en cuanto a su sexualidad en la que ella es libre, ¿no? Gracias por compartir. Vamos a ver si al finalizar de esta clase podemos lograr tener algunos tips extras para saber cómo actuar y lo platicamos. Dentro de las responsabilidades también de los docentes es cuidar la forma en que nos expresamos, muy bien, así como referimos, vamos a ver una sanción para que se vea más light, ¿no? El lenguaje es muy importante, la forma en que decimos las cosas va a repercutir en el impacto de cómo lo tomamos. Nos comenta Marisela Zabaleta, creo que los jóvenes de ahora no identifican a la autoridad y el respeto que implica, muy cierto. No se les puede llamar la atención ni docentes ni padres. Ay, no, yo me he percatado que hay papás que les hablas para decirle que su hijo se portó mal y regañan al maestro, ¿no? Y dicen, no, pues mi hijo no puede tener la culpa. Y ahí vemos el primer impedimento para solucionar y entonces lo turnamos con el psicólogo. Porque el papá no puede tener esa actitud, ¿no? Es el ejemplo. Ahora, muy cierto, muchos docentes no deseamos ser tutor por la carga de llevar el guiar y orientar a los menores. Los padres, algunos no ayudan y ese es el mayor problema. Y nos dejan solas, después somos culpables de no estar con ellos en sus comportamientos. Muchas gracias. Sheila, por favor, preguntas más concisas por motivo de tiempo. Ay, gracias, Sheila. ¿Sería sancionar no castigo? Sí, muy bien. Me encanta que participen. Así hacemos esto más dinámico y tenemos una entrega y recepción de la información, ¿no? Ahora, escuchar con respeto, siempre con mucho respeto, no hay que descalificar. Yo tengo un problema muy grave, yo soy muy expresiva. Entonces a mí se me nota cuando estoy contenta, feliz, y entonces tenemos que aprender a controlarnos, ¿no? Y dar con respeto, con atención, para evitar que algún gesto haga sentir descalificado a la víctima o a los padres, ¿no? Porque los padres son muy sensibles. Enseñar a los alumnos a identificar las conductas y actitudes, decirle, esta conducta está mal, esta conducta está bien. Creo que debe haber una materia en específico, ¿no? Que sea parte de las académicas. Pues, por ejemplo, en el colegio de mi niña hay una materia que se llama inteligencia emocional y me parece muy atinada. Informar de forma escrita al director de la escuela, miren, el escrito es la forma más importante porque así se documenta y evitamos y acreditamos que nosotros seguimos el protocolo o hicimos una acción y nos eximimos de responsabilidad. Siempre que hagas un reporte, que te firmen de recibido con sellitos si se puede, y esa va a ser tu prueba de que tú no tuviste una inacción. Sobre los hechos relevantes, una bitácora que me parece muy importante, es la mejor manera de llevar una documentación. Tal día hizo esto y ejercimos esta acción. Tal día pasó esto y ejercimos esta acción. Con hechos relevantes, actitudes posibles de acoso escolares entre alumnos y personal del centro escolar. Ahora, las responsabilidades del director son las más grandes. Entonces es el que tiene más responsabilidades. Albertina Sánchez nos comenta, no hay que olvidar las funciones del docente, instruir, y de los padres, educar. Los padres somos los primeros responsables de nuestros hijos. Exacto, muy bien dicho. Comparto tu opinión y por eso es muy importante decirle a los padres que estas conductas pueden terminar en delitos. Y ahí sí, las cosas son más graves, ¿no? Y es un panorama que pues ningún padre quiere vivir. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de nuestros directores para que nosotros podamos hacérselas conocer, hacérselas llegar y poder cumplir con nuestra parte.
Informar sobre los documentos normativos, implementar acciones de estrategias para prevenir. Aquí en México, la ley que protege a las niñas y a los niños y a los adolescentes es la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes. Por favor, coméntenme en el mensaje cuál es la ley que protege a las niñas y a los niños en el Perú. Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención. Podemos firmar acuerdos entre, por ejemplo, si es una pugna entre niños, que los niños firmen, pongan su huellita, me comprometo a respetar, estamos documentando. Supervisar la relación del personal docente, realizar visitas periódicas de supervisión a las aulas. Así no le dejamos toda la carga a los maestros, ¿no? Que el psicólogo, el trabajador social, de manera periódica, una vez al mes, pasen a levantar reportes, a hacer entrevistas con los alumnos, cómo es el ambiente, cómo sientes que te trata tu maestro, cómo sientes que te tratan cada uno de tus compañeros. En consejo escolar técnico, implementar estrategias de vigilancia. Por ejemplo, que hagan un equipo, un comité de niños dentro, así como unas mini elecciones. En mi escolar había una mini elección para hacer un equipo que esté vigilando durante el recreo y a la hora de la salida, que no hayan acciones de acoso escolar. Y entonces involucras a los alumnos y pones esa tarea dentro de la vida diaria, ¿no? Hacer talleres, ¿no? Hay muchas lecturas, hay muchas películas que pueden transmitirse a los niños para que aprendan a identificar. Colocar anuncios para la comunidad en el que diga si eres víctima de bullying, repórtalo a tal lugar. Poner una acción, una medida inmediata, ¿no? Colocar un buzón, este buzón puede ser anónimo, ¿no? De quejas y sugerencias en la dirección, porque entre todos y hasta los niños podemos encontrar ideas más prácticas, ¿no? Escuchar con atención y respeto si algún alumno familiar manifiesta alguna inconformidad o malestar, ¿no? Recopilar la información proporcionada, elaborar esta bitácora, actas de hechos, expedientes, los reportes, ¿no? Podemos videograbar las entrevistas que hagamos cuando intervengamos entre el victimario y la víctima. En caso de no actuación de la autoridad comunitaria, reportar a la instancia correspondiente, pues si no nos hace caso nuestro director, irnos más arriba, en la cúspide de jerarquía, de autoridades. Mantener actualizados los archivos con las bitácoras de alumnos donde se puede identificar situaciones de acaso escolar, y tener estas revisiones periódicas y notificar cualquier sospecha. Ley comenta, el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, física y moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Ah, esa es la ley que protege a los niños. Muchas gracias. No podrán ser sometidos a tortura ni a un trato cruel y degradante. Excelente aportación, muchas gracias. Actualmente, comenta Albertina, los padres trasladan su responsabilidad al Estado como la escuela, los profesores, fiscales de la familia. Exacto. Yo creo que ese es un gran problema. Cuando había un trabajo en equipo entre maestro y papá, se puede lograr mucho, porque es como el hijo de padres divorciados, ¿no? El niño de padres divorciados que ve que sus papás no se llevan bien, los puede manipular, los puede engañar, los puede hacer pelear y siempre va a tomar ventaja. Entonces, es muy importante que estén aliados padres y maestros. Si no tenemos al padre, que es parte responsable, porque pues al ser omiso o al ser también violento, pues entonces ya hay que denunciarlo ante las autoridades. La Constitución Política del Perú nos comenta, Ada Rea Morena, establece en su artículo 4, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Excelente, gracias por su aportación. Entonces nos estamos dando cuenta que esto no solo es un problema escolar, es un problema legal y puede tener repercusiones legales. Por favor, Doris, compártenos tu opinión, te concedo el uso de la voz. Gracias.
Buenos días con todos y todos. Totalmente de acuerdo con lo que has expuesto, pero a añadir lo siguiente. Nosotros, como docentes, quien habla es coordinadora de tutoría. Como docentes, no podemos tomarle manifestación y mucho menos hacerle firmar ningún documento a un menor. Es más, estaríamos cayendo en la revictimización, tanto agresor, niño agresor, como niño agredido. Hasta que no llegue su padre, yo no lo puedo escuchar. ¿Sí? El agredido puede manifestarnos que ha sufrido víctima de violencia de una manera bastante, ¿no? Bastante rápida. Ahí quedó, nosotros citamos, llamamos a papá del agresor, tanto el agresor como el agredido, subimos esta denuncia al CICB y todo, pero no podemos hacerle firmar nada a ningún menor dentro de la institución educativa. Fuera, no lo sé si las leyes, no soy abogado, entiendo que acá muchos compañeros lo son, recordemos, creo yo, que todo menor es inimputable, pero bueno, ya ese es otro proceso. Uno. ¿No firman una Dos. bitácora cuando hay esta reunión en la donde Eh, todas se el comprometan a acta, alguna acción? claro, nosotros hacemos el acta, pero el acta lo firma la persona quien está denunciando el hecho, quien está haciendo el reporte, ya sea profesor, auxiliar y demás, o en todo caso yo, si un menor viene a decirme, ¿no? Algo, el menor con las iniciales tal, 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 del cuarto B, manifestó lo siguiente. Por lo tanto, se procede a llamar al papá, al mamá y yo apoderado con quien viva, ¿no? Eso es, pero al menor no puede ser. Por lo menos acá en Perú no podemos hacerlo. Nos estarían denunciando por eso. Otro, es un poquito complicado que las y los psicólogos puedan entrar a todas las aulas. Acá en Perú, solo los colegios de jornada escolar completa contamos con psicólogos. En mi caso, yo tengo 2 psicólogos, soy jornada escolar completa, pero estos 2 psicólogos deben atender a 1.587 estudiantes. Definitivamente, en todo el año no lo van a hacer. Y ahora, pues, no, han normado que el psicólogo máximo debe tener 2 sesiones con el menor. Recordemos también que los psicólogos que tenemos en las escuelas son educativos, no son clínicos. Ya ellos pasan a hacer el informe y la posterior derivación en caso se dé. ¿No? Solo eso. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Doris. Estás en el primer escenario, es muy importante tu contribución. Bueno, entonces, miren, sí tenemos un problema grave porque sí necesitamos la intervención de los psicólogos. Tiene mucha razón, generalmente no son clínicos, son pedagógicos, pero creo que ellos sí cuentan con la preparación pues para lograr esta empatía con el alumno y poder identificar, no sé, con sus herramientas psicológicas, por ejemplo, algún test, algún examen, y solicitar, no sé, como parte de la medida de reparación, una vez que se denunció, solicitar que lleven tratamiento psicológico extraescolar. Por ejemplo, aquí en México existen instituciones como que protegen a la familia, como el DIF estatal, en el que hay atención psicológica gratuita para toda la familia. Sí, nunca se da abasto, pero podríamos eh, llevarlos, nosotros solicitar el apoyo como entre autoridades. Yo como autoridad voy a girar un oficio a una dependencia para solicitar el apoyo, la que sí tienen psicólogos, por ejemplo, aquí el Poder Judicial de mi estado también cuenta con psicólogos, son muy pocos para los juzgados, pero pues hay que ir buscando, ¿no? La Secretaría de Igualdad aquí también cuenta con psicólogos, en los de los menores infractores también cuentan con psicólogos, las fiscalías cuentan con psicólogos, y entonces pues tendríamos que buscar o instituciones, acciones de la sociedad civil, dependencias no gubernamentales que estén apoyando este tipo de situación. Porque el hacer el reporte, pues no lo soluciona, ¿no? Creo que necesitamos atender nuestra salud mental, porque creo que ese es el problema. Eh, y pues los hábitos, la alimentación, sí son muchos factores.
Vamos a tratar de empezar a pensar que sí se puede combatir y que sí lo que hago yo, lo que hicieron ustedes, las que me han participado, sé que se siente esta frustración, ¿no? Porque quisiéramos hacer más, pero con lo que han hecho es el primer peldaño. Lo único que no se puede hacer aquí es no hacer nada, ¿no? Eso es lo único que no se puede hacer, no hacer nada, y siempre se puede hacer algo. Siempre, siempre. Obviamente todo depende de la gravedad. Y pues bueno, yo creo que con los alumnos no es así como escribir, sino impartirles un taller, ¿no? A lo mejor no de manera directa, hablando sobre el problema, sino hablándoles acerca del amor, la empatía, la inteligencia emocional, ¿no? Eh, y pues tratar de hacer que ellos llegar a su corazón, ¿no? Moverlos, contándole pues ya los casos más complicados, ¿no? Comenta Albertina, vale tener en cuenta que no todos los estudiantes tienen problemas y por tanto los que necesitan con urgencia una atención psicológica son pocos. Lo que sí se necesitan todos es atención por parte de los padres y los profesores. Sí, claro, claro. No podemos decir que hay una generalidad, nos vamos a sorprender, no podemos decir que en todos lugares pasa lo mismo porque cada lugar tiene sus peculiaridades y nos vamos a sorprender. Lo que sí es que el acoso es algo muy común. Claro que sí, los aliados estratégicos ayudan mucho a tocar puertas, exacto, lo que había comentado, para obtener ayuda a combatir este gran problema. Doris Ruth, estoy de acuerdo contigo. María José Franco, ¿qué pasa cuando el menor presenta un grado de agresividad alto con sus compañeros de clase y utiliza diferentes objetos para agredirnos, poniendo en riesgo la integridad física? Ay, se me movió. De los demás. Según los protocolos para la atención de casos de violencia escolar, el alumno debe permanecer en el aula a pesar de que sus compañeras tengan temor a estar cerca de él, porque debe prevalecer el derecho a la educación sobre el derecho a la integridad física y demás. ¿Qué hacer en casos como estos? No, debemos de llamar a las autoridades, porque nosotros no somos jueces, ¿no? Nosotros no podríamos imponer como una sentencia, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Lo que tenemos que hacer en esos casos, para mí, si un niño está presentando una conducta violenta, de un lugar lo está aprendiendo. Y entonces hay que identificar si en su hogar hay violencia. Hay que meternos al hogar, por ejemplo, acudir a una entrevista, bueno, no sé si sea posible dentro del hogar, al hogar del niño, ¿no? Poder denunciarlo ya ante autoridades que vigilen, la integridad de los menores, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante denunciarlo y darle seguimiento. No lo podemos sacar del salón, pero sí podemos sentarlo hasta adelante, sentarlo al lado del maestro, ¿no? Esas pues son como acciones clásicas que se tomaban en mi colegio. Y acciones entre todos los alumnos. Todos los alumnos debemos de estar pendientes, que sabemos que esto va a suceder y todos no hacerle bullying al victimario de aislarlo, sino con amor y con respeto. Es una tarea muy complicada, pero siempre debe prevalecer pues el tono adecuado, el guardar la calma, porque muchas veces se dice, ay, como el niño berrinchudo que se tira al piso y grita y patalea, ¿y qué hace la mamá? Le grita, le pega, llora, pues la mamá también está pataleando y haciendo un berrinche. Entonces, el control es lo más importante, mantenernos serios, que el niño perciba lo grave que es sin hacerlo sentir menos, porque el niño no tiene la culpa. El niño, pues, es una esponja que absorbe todo lo que sucede alrededor y muchas veces lo que nosotros somos es lo que el medio hizo de nosotros. Entonces, si el niño le está pasando eso, algo le está pasando a ese niño. Entonces, turnarlo con el psicólogo de manera inmediata, o sea, no podemos hacer milagros, ¿no? Tenemos que
hacernos de profesionales, porque hay profesionales en la materia. Debemos trabajar en un triángulo, maestros, comentadores, maestros, padres, estudiantes, para implementar acciones para prevenir todo tipo de violencia. Exacto, muy bien. Hay que hacer, tener a nosotros, a personas que sean nuestros aliados. Hay que hacer aliados conscientes, ¿no? Y las personas que no podamos intervenir porque perdemos, porque nos duele el corazón, porque terminamos llorando, porque nos enojamos, hay que hacer, no podríamos participar, ¿no? Esto requiere mucha templanza. Vamos a ver que también podemos recopilar la información proporcionada, otra vez turnar la otra instancia y mantener actualizados. Es muy importante la información que se recaba en los centros escolares. Aquí tenemos como un mapa de qué hacer, por ejemplo, cuando hay una situación, una vez que la identificamos, cualquiera de las partes que lo identificamos, que sea la escuela, los directivos, los docentes, los alumnos, los padres de familia, el primer paso es la identificación. Y tiene que haber una intervención inmediata, en donde participan todas las autoridades y todos los alumnos y los maestros. Se registra, se documenta a través de un papel en el que intervienen, pues como representante de los menores, los padres, pero deben de estar presentes los niños. Porque los niños son los que deben de darse cuenta de lo que le están haciendo firmar al papá por la conducta del niño. Debe haber una valoración psicológica, siempre, una valoración. Se tiene que notificar esta valoración, este resultado de valoración a todas las partes, porque los niños son responsabilidad de todos los adultos. Debe haber una supervisión y se debe de turnar. A ver, este caso ya es tan grave que yo creo que necesita un psicólogo especializado en violencia sexual, un psicólogo o psiquiatra especializado en maltrato familiar. Entonces debemos de poder identificar qué problema estamos enfrentando para darle el tratamiento adecuado. Y hay dos autoridades que se crean en los institutos, que es el Consejo Técnico Escolar y el Consejo de Participación Social, y ambos dan sus opiniones y sus propuestas de qué vamos a hacer para mitigar esta situación. Y ya en el caso de que dentro de la escuela ya esta situación rebase la posibilidad, tiene que haber atención y canalización a instituciones. Hay instituciones especializadas en el gobierno. Hay que identificarlas y hacerlos parte de nuestros aliados. Tener el número de teléfono, conocer a los funcionarios públicos que ahí laboren para poder contar con ellos. Hay que llegarnos a los especialistas, porque este es un tema muy investigado. O sea, ya hay demasiados estudios en las cuales podemos apoyarnos. Por ejemplo, yo propongo que cuando se llega a esta situación como maestro, hacer un plan de convivencia y mediación entre el agresor y la víctima, entre el victimario y la víctima, ¿no? A ver, chicos, vamos a platicar cuál va a ser nuestro plan, qué vamos a hacer si tu víctima vuelves a sentirlo, qué vamos a hacer contigo si nos vuelven a denunciar, si tienes ganas de molestar, ven y avísame, qué te está pasando, tienes hambre, tienes sueño, estás triste, estás enojado, vamos a hacer una actividad física, vamos a implementar, por ejemplo, a mí me pareció muy adecuado, aunque les quiero confesar que a mi hijo no le gustó. Había una hora en la mañana, como nos fuimos a línea, en la mañana que un maestro implementó yoga y entonces hacía unos minutos de meditación. Se cree que la yoga y la meditación ayuda a tener a personas violentas más tranquilas, ¿no? A personas que tienen mucha hiperactividad, que tienen mucha energía, esa energía que la juventud nos dio, hay que tratar de canalizarla de manera adecuada. Por eso también a veces es muy importante pues que los niños participen en actividades extraescolares por las tardes, como por ejemplo ir a clases culturales, ir a clases deportivas, ir a clases de teatro, ir a talleres, ir a jugar al parque, ir a centros de convivencia. Podríamos llevar a nuestros niños a donar, a hacer actividades
por ejemplo, para ayuda de la comunidad, inscribirnos en acopio de ir a entregar, no sé, despensa, porque la educación pues se aprende, ¿no? Entonces, inculcarle a nuestro hijo el amor por el prójimo y la ayuda por el prójimo, ¿no? Ir a sembrar arbolitos, ir a levantar basura a lugares muy contaminados. Eh, la pereza nos gana, pero acciones hay muchas por hacer. Ahora, ¿qué debemos de saber todas las personas cuando enfrentamos el bullying? Existen rasgos personales de los sujetos que nos ayudan a identificarlos. Por ejemplo, hay aspectos sociométricos y situacionales que pueden denotar o dar pie al acoso escolar, al maltrato físico y psicológico y el maltrato sexual. Tiene que haber constancia y forma de los espacios en donde ocurre. Tiene que haber un nivel de seguridad, ¿no? Si hay prefectos, si hay una persona que esté vigilando o si los niños salen al recreo libremente y ningún adulto los está vigilando, no es correcto. Tenemos que estar vigilando. Pues no siempre, o sea, los docentes no son, pero sí debe haber algún tipo de patrullaje que puede ser construido o conformado por los mismos alumnos. Tiene que haber un nivel de seguridad, tiene que ver qué tanto se prolongó el acoso para poder ver cuál va a ser la medida a tomar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en la víctima de acoso? Tiene cambios en su personalidad, puede sufrir ansiedad, pérdida por el interés de estudiar, problemas de salud, dolores de cabeza, dolores en el estómago. Vean qué grave es el acoso que puede causarte hasta problemas en la salud. Yo le asemejo el acoso escolar como el acoso laboral que vivimos muchas personas en nuestro trabajo, o el estrés que nos da, pues todos los pagos que tenemos que hacer como vida adulta, ¿no? Esos son los problemas de salud, cómo nuestro entorno repercute en nuestra integridad, hasta en nuestra salud. Tener problemas hasta para dormir, mal humor, depresión. Hemos tenido unos índices de depresión muy altos en nuestros hogares. Baja autoestima. La autoestima, para mantenerse alta, se tiene que tratar con amor, con respeto y nunca minimizar los problemas de la otra persona. A veces se ve que hay nerviosismo, poco apetito y aislamiento. Tenemos que denotar esas características cuando la vemos en un alumno para intervenir. Ahora, las personas que no sufren, quienes no sufren el bullying, o sea, que son como los espectadores y los actores pasivos, también son afectados. También ellos se afectan por ver o percibir una situación que es altamente injusta y también los hace sentir inseguros, porque ser la parte material afectada no te exime de tener alguna consecuencia en tu salud, pues te crea el nerviosismo de ser la próxima víctima del bullying. Ahora, el sujeto activo del acoso es la persona que elige a la víctima por su vulnerabilidad y ésta se siente legitimada para que los demás lo traten así porque hay una falta de respuesta del sujeto pasivo y empiezan a creer que se lo merecen o que si son feos, que si son gordos, que si son llorones, ¿no? Y entonces tenemos un doble perfil, el de víctima y el de agresor, y esto nos lleva a que hay una desinformación por parte de los alumnos, porque tienen que estar informados. Tenemos otro tipo de bullying que es como para mí, como comentaba la compañera, que es el más difícil de controlar, que es el ciberacoso, porque no tenemos todos de contactos a todos nuestros alumnos, ni todos tienen de contactos a todos sus alumnos. Yo por eso creo que hay una edad específica para poder usar las comunidades. No deben de usar Instagram ni Facebook ningún niño menor a 14 años. Porque sí, de todos modos vemos algunos adultos que también, que les llaman haters, en la red, pues hacen comentarios discriminatorios, burlones, pues ¿qué vamos a esperar de nuestros niños, no? Entonces, la edad es muy importante, no les demos la entrada a estas comunidades, sino a partir de los 14 años.
Cuando hay un ciberacoso, la víctima es agredida y humillada mediante redes sociales. Estas se ven caracterizadas por comentarios en fotos, publicaciones, grupos de WhatsApp. Si yo los veo, los borro inmediatamente. Esa es la primera acción. Como mamá, papá, se borra inmediatamente, se pide una disculpa. Hay otro tipo que se llama el sexting, que es el envío de imágenes de contenido erótico a través de los derechos, a través de las redes sociales. Puede ser con y sin consentimiento de la persona. La difusión de imágenes editadas con cosas de burla. Y siempre debe de evaluarse la gravedad de las mismas para determinar qué tipo penal se cumple, ¿no? Aquí estamos hablando de un delito. Hay una ley que me pareció muy, muy importante para ponerla aquí. No sé si hay una ley en el Perú similar, que es la ley Olimpa. Ley Olimpa, Olimpa es una mujer que tuvo relaciones sexuales consensuadas con su novio, con el que llevaba muchos años de noviazgo, y ella dio su autorización para que la videograbaran y videograbaran el acto sexual. Sin embargo, no dio su consentimiento para que se difundiera, y este se difundió y se volvió viral. Y entonces en todos los lugares a donde ella iba habían risas, burlas, y le habían puesto un apodo, le decían la gordibuena de la localidad donde ella se encontraba. Y entonces no había una ley que lo castigara, no había un tipo penal que encuadrara, porque como ella dio su autorización para ser grabada, pues decían no había delito. Y entonces ella, a través de acciones de la sociedad civil, hizo manifestaciones, hizo apariciones en el Congreso, con pancartas, platicó con diputados, con senadores, y entonces hizo que su problema se volviera un problema de las autoridades. Y se creó un paquete de reformas legislativas impulsadas a nivel nacional que buscan erradicar la violencia digital y mediática en contra de las mujeres, hombres, niñas y niños adolescentes, en el que se prohibió esta difusión de imágenes sin el consentimiento, porque si no se está cometiendo un delito. Estos cambios en la ley sancionan las acciones que consisten, estas son las conductas castigadas por la ley de manera penal: exponer, distribuir, exhibir, transmitir, comercializar, ofrecer, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual sin consentimiento. Ese es el delito. Las penas por este delito van desde los 3 a los 6 años de prisión, y las altas, y son multas muy altas. Demos cuenta que si le damos esta información a nuestros posibles infractores, podrían pensarlo un poco más. 3, pretende batir la difusión de los actos, ya que no solo es actor del delito el que lo hizo la primera vez, sino todas las personas que participan en la difusión masiva. Por cualquier medio de comunicación que promuevan y estereotipen sexistas, defiendan o justifiquen la violencia contra las mujeres, niñas o niñas, o emitan mensajes de odio, sexistas y discriminación de género clasificadas como violencia mediática. Esta reforma consiste en la modificación al Código Penal Federal y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se necesitaron cambios aprobados por la Cámara de Diputados y que ya entró en vigor. Por medio de estas reformas, las y los jueces y agentes del Ministerio Público pueden ordenar de manera inmediata la destrucción de artículos o archivos publicados en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier medio de comunicación. Entonces vemos aquí que entonces ya están interviniendo nuestros actores legislativos, el poder legislativo, porque es un problema grave. Entonces vamos a identificar en nuestros países cuáles son las normas que protegen y que poder saber cuáles son los castigos o de penas por la comisión de estos delitos. Ahora, existe una responsabilidad contractual del Instituto de Enseñanza, y esto está fundado en una norma internacional en las cuales nuestro país
mi país, México, y su país, Perú, lo han suscrito. El Pacto de San José Costa Rica dispone en su artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección en su condición de menor y requieren por parte de su familia, del Estado y la sociedad, por lo cual suministrar el servicio educativo en una atmósfera saludable es una obligación del Estado, donde se garantice la observancia de la dignidad humana y los derechos inherentes mediante la prevención y efectiva sanción a los comportamientos de naturaleza vil para con el estudiante. Hay que castigar. Ahora, una parte medular de nuestro sistema de justicia es la reparación del daño. Una vez que se comete un delito o una irresponsabilidad de acción civil, porque no solo la materia penal puede castigar esto, sino también está la vía civil, está la reparación del daño. Una vez que ya se cometió este delito, tenemos que ver de manera cómo lo reparamos. La tasación que vamos a hacer para saber cuál va a ser la respuesta efectiva tiene que ser que tenemos que dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes del ilícito. ¿Cómo se encontraba la víctima antes de ser víctima? Y esa es la forma de reparación adecuada. Jurídicamente nosotros lo denominamos el quantum del daño. ¿Qué tanto se afectó? ¿Cuáles son las secuelas psicológicas? ¿Cuántos tratamientos psicológicos va a tener que llevar el niño violentado? Y entonces lo tendría que pagar este tratamiento el victimario. En el caso de que haya una imprudencia del docente, entonces la imprudencia del docente también se va a tomar como parte del quantum del daño. Y el daño también no siempre es psíquico ni físico, si también es moral. El daño moral que se le causa al menor, y este es retribuible en dinero, siempre y cuando haya un nexo causal entre el daño y la culpa. Por ejemplo, cuando se investigan los suicidios de estudiantes, muchas veces las autoridades, como la persona se privó a sí misma de la vida, creen que no hay un delito que investigar, pero sin embargo, detrás de ese suicidio puede haber el responsable, la persona que instigó a cometer eso. Por ejemplo, hay un documental en Netflix que habla de un caso en el que un joven de alrededor entre 14 y 15 años tenía ideas suicidas, y entonces se lo platicó a una chica, quien terminó siendo su novia, y ella, en lugar pues de apoyarlo, lo motivó y le decía que era lo correcto, que él podía suicidarse. Lo planearon, dijeron la manera, investigaron cuál era la manera más efectiva para privarse de la vida, y en el día en el que llegó el plan, él estaba dudoso en si hacerlo o no, y a través de mensajes de WhatsApp, ella lo convenció de que así fuera. ¿Y qué pasó? Pues entonces investigó el delito y se dieron cuenta que la responsable del delito de homicidio era ella, y fue privada de su libertad y sentenciada a varios años. Entonces, sí hay manera de castigar. Esperemos que no lleguemos a esas consecuencias tan graves, ¿verdad? Ahora, no siempre la respuesta la vamos a encontrar en la ley, como les platiqué de manera introductoria. Y entonces vamos a tomar en cuenta la jurisprudencia, que la jurisprudencia, para los que no somos los que no son abogados, es aquellos casos que han llegado hasta la Corte Suprema por diversas impugnaciones, o cuando hay criterios entre autoridades que son discordantes sobre un mismo aspecto, y entonces la Corte Suprema emite un criterio que debe ser obligatorio. En España, el juzgado de primera instancia 2 en Barcelona condenó a un colegio a abonar 50.77 euros más intereses en razón del bullying sufrido por un alumno. Es bastante dinero. El control escolar actúa en general como garante de la seguridad de los menores que asisten al mismo. Y existe una inversión de la carga de la prueba, siendo el centro escolar el que debe de probar una actuación con toda la diligencia de un buen padre de familia conducente, evitar el daño. Así se resolvió
un caso grave de bullying que se tuvo que llevar a instancias judiciales para resolverse, porque ya no solo se estaba violando una norma escolar, sino se estaba cometiendo un delito. Juliet, ¿pueden compartir el link de asistencia, por favor? Claro que sí, al final de la clase se compartirá el link para poner su asistencia. Ahora vamos a ver que la prueba del acoso tiene como un camino. Cuando la víctima no denuncia, hay que tratar de probarlo. Nosotros podemos fungir como testigos. Cuando no hay ninguna recolección de prueba alguna, como fotografía, video, la prueba testimonial es sumamente importante, que haya personas que lo hayan presenciado, que lo hayan percibido a través de sus sentidos, es muy importante, para que sean testigos idóneos, porque si no, si dicen los testigos, no, a mí me contaron que le hacían esto, no tiene valor probatorio porque es un testigo que se conoce como de oídas. Entonces, los testigos idóneos son los que percibieron a través de sus sentidos el acto de violencia. Y tiene de gran relevancia probatorio la declaración de la víctima, que es cotejada con las declaraciones de compañeros de clase, familiares y docentes, y que para mí, pues, la área más importante es la pericial psiquiátrica, porque ellos son los que saben cómo funciona el cerebro y muchas veces en la psiquiatría los problemas de la violencia muchas veces es porque hay una sustancia que segrega el cerebro que te hace sentir compasión o siente una reacción tu cuerpo al ver actos de violencia. Y hay personas que no segregan esa sustancia, como la sustancia que nos hace regular nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestra felicidad. Hay sustancias. Entonces, esto es algo ya no conductual, sino es algo biológico y no vamos a poder resolverlo si no lo hacemos a través de tratamientos médicos específicos para que le ayuden al cerebro a regular estas sustancias que condicionan nuestros estados de ánimo. Entonces es muy importante las periciales en psiquiatría y en psicología. Y esto nos lleva a indagar en posibles motivos generadores del bullying, que el niño fue violentado, sufrió violencia sexual, en su casa sufre violencia, a su madre y su padre le pega, ¿no? Estos pueden ser algunos de los factores, como aspectos físicos, raciales, académicos, deportivos. Aquí quiero platicar de un caso real que sucedió en Perú, en el cual rocían alcohol y prenden fuego a un niño de 10 años que se negó a jugar el peligroso reto Friol Fire Chance, el cual consiste en tomar con la mano o aplicarse en el pecho alcohol etílico y prenderle fuego, y supuestamente pues el objetivo es que solo salga una llamarada y se apague, pero sin embargo aquí este niño quedó envuelto en llamas y se quemó. ¿Qué castigo hay para este tipo de acciones? O sea, este es como uno de los casos más graves que yo he visto de bullying, en el que yo creo que hay ignorancia en cuanto al manejo de sustancias. O sea, no saben los menores qué tan flamable es la sustancia y que el cuerpo también es flamable, ¿no? El cabello, la ropa. Yo la verdad quedé sin palabras cuando escuché sobre este caso. Este caso necesariamente y forzosamente tiene que terminar en un tribunal. Por ejemplo, en materia penal, para medir la reparación del daño y las lesiones, las dividimos en lesiones leves, graves y gravísimas. Y estas se clasifican así por el tiempo en que tardan en sanar. Y cuando hay una herida permanente que ya no se puede remover, ya el tipo penal del castigo es muy alto.
puede llegar a estar privado de la libertad durante 15 años, quien causa una lesión permanente e incurable. Entonces aquí vemos que necesitamos la participación también, pues, de algunos orientadores del Poder Judicial, de la personería, que vayan a hablarle a nuestros niños de los delitos y de lo que es vivir en la cárcel, ¿no? De lo que es estar privado de tu libertad. En respuesta del Estado, el Estado, en respuesta a estas situaciones tan graves, determinó estas medidas obligatorias. Ya ha pasado este hecho. 1. Entregar al inicio de escolar un boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar. Dense cuenta cómo la educación siempre está. Educar, estudiar, leer, capacitar. Contar con uno o más profesionales en psicología titulados, colegiados y habilitados. Ay, lamentablemente, pues sí, como nos comentó nuestra compañera, 2 psicólogos para ese número de estudiantes no se da abasto. Hay que girar oficios a las dependencias y solicitar más psicólogos. Aunque la estructura que nos hayan dado o el material humano que nos hayan dado para llevar a cabo esta tarea titánica de la educación y evitar el acoso escolar, educar y evitar el acoso escolar, hay que girar oficios y solicitarlos y solicitarlos y solicitarlos y no hacer parecer que estamos satisfechos, porque no estamos satisfechos, ni son los psicólogos que necesarios, necesitamos más psicólogos. Entonces, solicitarlos. Tener implementado un libro de registro de incidencias, contar con un plan de convivencia democrática, tener un equipo responsable de fomentar la convivencia democrática, adoptar las medidas de asistencia y protección ante situaciones de acoso escolar y además de no cumplirlas se pueden ser sancionados como ha ocurrido en 80 centros escolares del país, con un valor, estas multas ascienden a 590,000 soles. ¿Ok? Pero pues normalmente pues las multas económicas no ayudan. Necesitamos la ayuda y la participación de especialistas. Ahora, ¿qué gestiones inmediatas pueden ayudar en caso de acoso escolar? Una vez que lo identifico, tiene que haber detalles del incidente en palabras de nuestro hijo o hija. Traten de no cambiar, que es algo que sucede mucho, como nos lo cuenta el niño a como nosotros lo insertamos en el reporte. Usemos el lenguaje de los niños, no lo modifiquemos, lo insertemos de manera literal y así nosotros queremos agregar algo, un contexto, algo con nuestro lenguaje de adulto técnico, hacerlo. Pero sí es muy importante insertarlo tal y cual lo manifiestan los menores, porque así nos vamos a poder detectar cuál es el origen de ese problema. Ver e indagar posibles fuentes de información. Indicar claramente cuál es el problema para ayudar a comunicar la queja. Hablar con nuestro hijo o hija y hacer una lista de ideas sobre posibles soluciones al problema. En México, las acciones que se implementaron fue que se creó una página de internet que se llama www.go.mx, Escuela Libre de Acoso. Y ahí yo los invito a que puedan indagar, hay diferentes tipos de materiales, cómo implementar talleres, hay videos, hay películas que recomiendan, lecturas, o sea, aparte de dentro de nuestras actividades escolares, ponerlos a leer a los niños. Hay una línea de denuncia telefónica que es de manera inmediata y ya nos lleva a la participación de especialistas, que es el teléfono 1-800 acoso escolar. Es una medida que podrían implementar en su país, no sé si exista. La elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato de las escuelas de educación básica con la finalidad de salvaguardar la integridad. Ahora, tenemos que ver si existen condiciones del entorno que pueden hacer a las niñas y niños vulnerables. Vamos a verlos, los vamos a percibir antes. Tenemos que ver si hay una situación de desprotección o falta de la satisfacción de las necesidades básicas. Que hay un niño que no tiene comida, no tiene sus útiles escolares, no tiene el uniforme, el calzado adecuado,
Tienen que identificar si hay retrasos en el desarrollo, si hay una carencia efectiva en los menores, la falta de amor, es uno de los principales problemas. Si crecen en un entorno de relaciones violentas, verificar si hay condiciones de aislamiento, carencia de redes sociales, el niño no tiene apoyo de la familia, ausencia prolongada de los padres. Hay padres que laboran mucho tiempo y dejan los hogares pues vacíos, viajan mucho, están siempre al cuidado de personas que te ayudan a cuidar y no son los padres de manera directa. Si hay insuficientes en los ingresos económicos o condiciones laborales precarias, inestables, vemos que el padre tiene problemas en su trabajo, no tiene trabajo, lo corren cotidianamente, hay una falta de una vivienda, a veces vas a la casa del niño y entiendes todo, ¿no? Hay una falta de vivienda que no reúne las condiciones adecuadas y entonces hay que denunciarlas, ¿no? Y hay que hacer que las autoridades competentes intervengan. Y para finalizar esta clase que hemos llevado, este curso intensivo, vamos a ver si tienen alguna duda, me gustaría. Ay, muchas gracias. Ya pusieron aquí en el chat para poder registrarse. Los invito a todos a registrarse. Quiero ver si con todo lo que ahora platicamos hay alguna duda en específico para poder resolverla. Alguna situación de acoso quisieran platicar, alguna situación de acoso, qué medidas tomaron, si creen que se solucionaron o no. Yo les inserté algunas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de México, en la cual hay casos que han llegado hasta estas instancias y ya han puesto una orientación obligatoria a nuestras autoridades para ver de qué manera van a actuar. La primera tesis que hoy les platico se denomina bullying escolar, constituye de mayor relevancia social el cumplimiento de los deberes de la diligencia en los centros escolares. Dense cuenta que le están dejando una carga muy pesada a los centros escolares. Por eso yo como centro escolar debo de visualizar cuáles son las autoridades competentes, girar oficio y mantener comunicación estrecha y pedir que capaciten a mi personal, ¿no? Para que nosotros podamos canalizar. Con las autoridades competentes. Dice la tesis, es de la mayor importancia que las instituciones educativas y las personas que desarrollan la docencia cumplan con la debida diligencia en los deberes a su cargo. Tanto a nivel convencional y legal existe la obligación de autoridades, instituciones educativas, padres, representantes legales o cualquier otra persona que tenga a su cargo a un menor, tiene la obligación de protegerlo contra toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. De esta forma, es severamente reprochable la conducta negligente tanto del instituto como de su personal docente, que no obstante que era su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del mismo personal educativo, fueron totalmente omisos. E inclusive permitieron dicha violencia, entonces se vuelven en copartícipes, colocando no solo en el menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado para los alumnos. Entonces, los centros educativos tienen una gran carga. Y, por favor, no dejen de girar los oficios a sus superiores jerárquicos, ya que detectamos cuáles son nuestras deficiencias o lo que tenemos muy poco para solicitar. Porque así yo me excuso. Yo le pedí que necesitaba más psicólogos, yo le pedí que me vinieran a dar talleres, yo pedí que impartieran, yo pedí que hubiera un psiquiatra, yo pedí auxilio a las autoridades competentes, ¿sale? Así vamos documentando cómo no tenemos inactividad ante estas situaciones.
Ahora, en la bullying escolar, ¿cuáles son los parámetros y factores que deben de ser ponderados por el juez cuando ya se pone ante un juzgado para cuantificar el daño moral ocasionado? Vamos a ver cómo lo miden. La cuantificación del daño moral derivado del acoso o bullying escolar deben de ponderarse los siguientes elementos. Respecto de la víctima se debe tomar en cuenta los siguientes factores. 1, el tipo de derecho o interés lesionado. 2, la existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, consideramos 1, los gastos que se devengan derivados del daño moral, los gastos por devengar, cuántos tratamientos va a necesitar. Por su parte, respecto del responsable, se debe tomar de cuenta el grado de responsabilidad y 2, su situación económica, ¿no? Que es muy importante. Debe destacarse que los elementos de cuantificación que señalé, así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, puede advertir circunstancias particulares relevantes. Su enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la función y finalidad del derecho de reparación del daño moral a los menores de edad, sin que ello signifique que los parámetros constituyen una base objetiva exhaustiva, porque pueden haber más parámetros en la determinación del cuánto compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que la naturaleza y fines del daño moral no permiten una cuantificación absolutamente libre, o sea, no queda al arbitrio del juez, sino que es reservada al subjetivismo del juzgador y ni tampoco resulta de una mera enunciación de pautas realizadas de manera genérica, sino que debe de verse su aplicación y el resultado en el que arriba, ¿no? Estas son pautas para poder determinar cómo vamos a reparar el daño. El bullying escolar también puede generar responsabilidad por acciones, por cosas que hice y por cosas que no hice. La responsabilidad en los casos de acoso escolar puede derivar tanto en conductas positivas como de omisiones en el cuidado del personal o cargo del menor. Cuando se demanda la responsabilidad por acción, se atribuye el daño a un agresor específico al cual se le imputa una serie de conductas de agresión contra el niño. Si se comprueba que la conducta del mismo es la que dañó la dignidad, la integridad física y moral de la víctima, el hecho dañoso será la conducta del agresor o bullies. Un menor o un profesor en particular, puede ser, depende sea el caso. Ahora bien, cuando se demanda negligencia de las autoridades, o sea, por omisión, la responsabilidad se genera por el incumplimiento o omisión de los deberes del cuidado. En este caso, la responsabilidad atribuible a la escuela consiste en hacer frente al fenómeno bajo estándares que le exige la prestación del servicio educativo, o sea, seguir con el protocolo. Por tanto, para acreditar la responsabilidad de las autoridades escolares, es preciso verificar si se han incumplido dichos deberes a la luz de los derechos de la dignidad, educación y no discriminación de los niños. Por tanto, para determinar el tipo de responsabilidad que se debe de acreditar, debe analizarse el hecho generador de la responsabilidad, es decir, si se demandó una agresión por la acción de una o varias personas específico o si se demanda el incumplimiento de los deberes del cuidado de la escuela, ¿no? Son dos acciones diferentes. Ahora, el bullying escolar puede constituir un trato discriminatorio. Y aquí estamos viendo otro tipo de calificación. Ya no solo es bullying, sino es discriminación. Y la discriminación es jus cogens. Es un derecho que no se puede violar bajo ninguna circunstancia, ni puede haber ninguna norma, castigo o reglamento que tenga cuestiones que discriminen, porque esto vulneraría el artículo número 1 de nuestra Constitución en México, en el que dice que toda la persona tiene derecho al acceso a la justicia sin distinción y exclusión derivada de raza, color, género, condición social, etnia o edad.
u orientación sexual. Además de afectar ordinariamente los derechos de la integridad, dignidad y educación de los menores, el acoso o bullying escolar puede constituir en sí mismo un trato de discriminación. Entonces podemos hablar de discriminación en la escuela. Cuando tiene un motivo que la víctima pertenece a un grupo especialmente protegido por el artículo 1 constitucional. Por ejemplo, cuando se hostiga al niño por su raza, por su situación económica, por su preferencia sexual o porque tiene alguna discapacidad. En ese sentido, existe una amplia evidencia que sugiere que el acoso escolar es aplicado con mayor severidad y frecuencia a niños que pertenecen a grupos que son objeto de estigma y discriminación en la sociedad. De hecho, me he encontrado hasta casos en que las mamás le dicen, no te juntes con este grupo de niños porque son por tal circunstancia. Y entonces la mamá está instruyendo a la hija a tener acciones de discriminación y ahí hay una responsabilidad directa del padre o madre. De esta manera, el juzgador debe ser especialmente cuidadoso cuando exista una evidencia de que el bullying ocurrió por algún motivo relacionado con la categoría especialmente protegida por la Constitución. Y entonces ya no solo tenemos acoso, tenemos discriminación. Finalmente, llegamos a la siguiente conclusión, con la cual damos por cerrada esta clase y abrimos a la ronda de preguntas y respuestas o comentarios que me quieran hacer llegar. Y si quisieran algún material extra, con mucho gusto les podría hacer llegar los protocolos con los que yo he fundado mi investigación. Concluyo que el acoso escolar constituye un fenómeno social, es cultural. Este se aprende en la casa, particularmente complejo de definir e identificar en la realidad. Adicionalmente, no existe un consenso científico y académico sobre el tipo de conductas que integran este fenómeno. Por ende, se ha estimado necesario que todos construyamos un concepto que permite identificar el fenómeno en la realidad, a partir de los elementos doctrinarios, es decir, lo que están en los libros, que comprenden de mejor manera las conductas que integran el fenómeno y que satisfagan los requisitos constitucionales legales de protección de la infancia. Porque los niños son el grupo más vulnerable. No pueden ni siquiera ejercer sus derechos por sí mismos. Bajo estas condiciones, es posible definir el bullying escolar como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Esta filipina me pareció muy interesante, que me gustaría que la distribuyeran. No al bullying, tus risas alimentan al monstruo. Acabar con el bullying comienza contigo. Comienza en ti. Tus risas, tu silencio y tus comentarios alimentan la pesadilla. Y cierro con esta magnífica frase del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Hay un espíritu que recorre toda América y es el espíritu de los derechos humanos. Y espero que todos nos contagiamos y nos volvamos difusores y promotores de los derechos humanos. ¿Qué les pareció esta plática, esta guía de qué hacer en caso de bullying? ¿Tienen alguna duda? Por favor, compártenmela. ¿Algún comentario? Bien, doctora, vamos a pasar la ronda de preguntas. Los que desean preguntar pueden levantar la mano, se les va a dar el audio o en todo caso poder escribir pues mediante el chat. Ya también se les envió el link de asistencia y pueden registrarse, por favor. Creo que quedó todo muy claro. Parece que sí, doctora. ¿Algún comentario?
Bien, Y tenemos una participante. sí, puede, ya está. Buenos días. Buenos días. Una consulta. Cuando las agresiones o este tipo de acoso viene por parte del menor, en este caso hacia un docente, ¿cuáles serían los protocolos para la atención? ¿Los mismos los cuales se hace para los estudiantes? En mi país, por ejemplo, en Perú, los protocolos son 6 protocolos de atención, pero ninguno de ellos está referido a que, por ejemplo, si algún docente es violentado, ¿no? Por parte de algún estudiante, dado que a veces sucede, ¿no? Donde los adolescentes, sobre todo de grados superiores, ya por terminar la secundaria, pues tienden a tener ciertas actitudes desafiantes, ¿no? Y a veces el docente, pues, como que se ve atado de manos en ese aspecto. ¿Cómo podría ser? Gracias. Muchas gracias, excelente pregunta. Pues aquí en los protocolos de actuación, pues están todos los que participan, tanto autoridades como estudiantes y padres de familia. Eh, Considero que podría ser una falta grave, porque no es en un plano de igualdad, sino que ya se está violando no solo el reglamento escolar, todo depende pues de la magnitud de la conducta, pero creo que el respeto a las autoridades, a los maestros, a todas a las personas mayores que nosotros, requiere de especial importancia. Yo considero que en el caso, pues podríamos decir que no es menos complicado, pero el adulto sí tiene la fuerza de la voz, ¿no? La fuerza de ser autoridad y debe denunciarlo de manera inmediata siguiendo este protocolo. Eh, Se manda a llamar al papá, se hace una documentación y esto también se le puede apercibir que puede llegar a tipificar un delito y puede llegar también a una privación de la libertad, ¿no? Que sería el caso más grave. Creo que hay que tratar de no de separarlos a la víctima del victimario, sino de sentarse a hablar. Aquí denotamos un problema grave de respeto a la autoridad y creo que si la víctima es el docente, debe de sentirse protegido por la escuela, acompañado, apoyado para no estar vulnerable y evitar que se repita, documentarlo, grabarlo, llamar a un testigo, crear un plan, una estrategia de convivencia, decir, bueno, ahora a partir de que se perdió el respeto con esta circunstancia, tú, victimario, que propones, cómo vamos a convivir de ahora en adelante, qué va a suceder en el caso de que haya una reincidencia. Esta vez que fue la primera vez, vamos a tomar esta medida, va a ser un acuerdo armonioso. Siempre llamar al tutor o padre, tiene que estar entre a esta situación. No podemos desproteger a nuestras autoridades, porque si no protegen a las autoridades, pues muy probable que tampoco protejan a sus compañeros, tampoco los respeten. Y aquí está el ejemplo de cómo actuar. Porque cuando uno se convierte en víctima, es el escenario más complicado, porque uno se convierte en parte vulnerable, aunque sea víctima de un menor o de un niño, ¿no? Porque nos sigue doliendo, ¿no? Sigue doliendo igual, podemos ser a lo mejor un poco más resilientes, pero sí es una oportunidad para que no haya duda en que existe esta situación y creo que se le debe tomar bastante importancia a lo declarado por el docente. Y debe de implementarse un taller para ayudar a mejorar las relaciones entre los alumnos y los docentes. Porque sí, es normal o biológicamente normal la rebeldía.
el ya querer, pues, no sé, quitar ese respeto para demostrarse a sí mismo que ya no estás bajo el yugo del maestro. Y si tienes algunas situaciones, como por ejemplo que reprobaste la materia, que es una materia que no te gusta, pues puedes llegar a tomar actitudes tontas, ¿no? Para boicotar la clase de un maestro. Y entonces ahí entra nuestra inteligencia emocional, actuar siempre con mucho cuidado, con cautela y mostrando no descalificación, ¿no? Sino yo te entiendo, yo sé por qué lo estás haciendo. Si tienes un problema en casa, me lo tienes que comentar. No tienes por qué em, repetir conductas violentas, ¿no? Te vamos a turnar con un psicólogo. Yo sé que lo que estás buscando es la atención y estamos en el momento adecuado para redireccionar esta conducta. Y creo que los protocolos, si son los mismos, es las mismas medidas que se toman, sin importar quién sea el agresor y quién sea el victimario. Los protocolos son los mismos y la participación del padre y madre es importante. Y para mí, del psicólogo, ¿no? El psicólogo es una persona que nos puede ayudar a través de diferentes técnicas, test y herramientas que son particulares de la ciencia para permear o limar estas asperezas que se dan entre los alumnos y los tutores. En el chat tenemos otra pregunta. Espero que haya contestado. Buenos días, ¿qué pasos a seguir si un estudiante acude a su tutor y le muestra mensajes que envía el docente a su WhatsApp, acusándola, diciéndole que es muy bonita? Me gustaría salir contigo, me recuerdas un ser querido que dices de otros mensajes. Uy, ese ya es un acoso sexual, porque recuerden que los menores no tienen la capacidad para decidir con quién pueden desarrollar su sexualidad. Cuando hay una persona mayor que está poniendo estos temas en la conversación, cuando hay elogios o piropos que pudieran resultar en la búsqueda de algún tipo de respuesta afectiva, es muy grave, puede causar una madurez sexual no adecuada que puede terminar en promiscuidad, puede terminar hasta incluso en prostitución. Entonces, lo que hay que hacer es denunciar de manera inmediata ante las autoridades escolares y las autoridades como el Ministerio Público. Siempre que haya algo sexual, no podemos no hacer nada, porque si termina en una violación, o sea, pudimos haberla, por ejemplo, prevenido, ¿no? Y pudo no haber sucedido. Entonces, estos mensajes son una prueba documental válida en el que ya hay elementos suficientes para iniciar una investigación penal y una investigación administrativa. Y pues no podemos sacar a los alumnos de las aulas, pero los maestros sí, los podemos cesar y podemos hasta solicitar que ya no se le permite ejercer la carrera y se le quite la cédula profesional. Gracias por la pregunta. ¿Cómo hace un docente o psicólogo para reportar una situación de agresión escolar sin crear otra situación de violencia en casa? A veces los padres al ver el reporte llegan a casa y usan la violencia para recoger, se vuelve un ciclo de violencia. Muy interesante pregunta. Yo soy enemiga de los castigos físicos. Considero que la razón y la argumentación son suficientes para mediar una conducta. La violencia en mi país hacia los menores ya está prohibida.
Ya no está permitido los castigos físicos. Y esto hay que decírselo a los padres, porque la violencia genera más violencia y la violencia no se resuelve con violencia. Porque ¿qué sucede en la sociedad cuando todo lo resolvemos por violencia? Las guerras. Ese es un ejemplo muy real de cómo los adultos no pueden resolver sus problemas y se imponen a través de la violencia. Y entonces, si nosotros detectamos que hay violencia en el hogar, hay responsabilidad por parte de los padres. Y los padres estarían afrontando una investigación, porque ya no se le debe de castigar a los niños con violencia. Ya no debe de existir eso, porque eso está generando personas violentas. Entonces la violencia solo genera violencia y entonces tendríamos que pedir la participación de los psicólogos para atender a los padres que seguramente también fueron violentados de niño y no hubo nadie que le dijera a sus padres que estuvo mal. Y entonces estamos en la oportunidad de romper con este ciclo, con ese ciclo de violencia, porque romper con los prototipos que nos enseñaron, con los patrones de conducta, eso es lo más complejo. Pero no podemos dejar de hacer algo por el miedo a que le peguen al niño, porque ahí está el problema. El problema está en que el niño está siendo violentado en casa. Y derivada de esa violencia que sufre en el hogar, violenta en la escuela. Muchas gracias por la pregunta, Maricielo y Jessie Rioja. Quiero felicitarlos a todos por estar aquí. Les agradezco mucho su atención, su participación y me quedo a las órdenes del comité organizador para las siguientes instrucciones. Creo que eso sería todo respecto a las preguntas, doctora. Gracias. Sí, creo que no hay más preguntas. Entonces me despido, les agradezco mucho su atención y estamos en contacto. Excelente fin de semana y les ruego por favor que lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Un saludo con todo mi cariño. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Para nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Reiterada nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Esperamos que nuestros participantes hayan logrado superar sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenían respecto al tema. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos estaremos viendo en otras próximas secciones. Gracias. Y a todos los participantes, eso sería todo y muy buenas tardes. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook para poder conocer algunas actividades académicas que estamos organizando. No se olviden, para mayor información de cómo adquirir el certificado, se pueden comunicarse con el número de la asesora de ventas. Muchísimas gracias por todos haber participado y nos vemos.